Muy buenas a todos y a todas. Venga, parece que se ha calmado un poco la situación y durante esta semana de Semana Santa, de momento hemos tenido cierta tranquilidad y parece que los mercados poco a poco van recuperando el tono habitual, los movimientos y los recorridos habituales de cualquier día normal. Nada que ver con los movimientos de alta volatilidad que hemos tenido durante las últimas 4 o 5 semanas con todo el tema de la guerra comercial propugnado por Trump. Vamos a ver cuál es la situación general de los mercados y vamos a intentar entender un poco dónde estamos, por qué estamos aquí, si es normal o no es normal y cuál es el camino futuro más probable. Precisamente, recordando las palabras en su momento de Peter Lynch, explicaba de una forma muy clara y muy didáctica el funcionamiento normal de los mercados. Él decía, en los últimos 90 años, hemos tenido 53 correcciones de más del 10%. Por lo tanto, aproximadamente cada 2 años hay una corrección importante en torno al 10%. Durante estos 90 años hemos tenido también 15 correcciones de más del 25%, normalmente entre el 25 y el 38%. Por lo tanto, decía, el inversor que no esté dispuesto a aceptar este hecho, difícilmente va a poder seguir siendo inversor, porque las pérdidas van a ser importantes. Es recordar cuál es exactamente el funcionamiento de los mercados y el por qué. Venga, vamos a ver en qué momento estamos ahora, de alguna manera, según lo que en su momento explicaba Peter Lynch. Fijaros que cuando estamos viendo el gráfico del DAX, aquí igual lo tengo que apartar un poco más, ahora sí, fijaros que la zona del 10% ha sido alcanzada, incluso la pluma que tuvimos a continuación prácticamente llegó cerca ya del 25%. Obviamente el túnel nos da información mucho más importante. Lo único que ocurrió fue una bajada importante. De momento en el mes en curso, esta vela está completamente viva. Estamos ahora día 16, por lo tanto queda todavía medio mes para cerrar esta vela. Pero lo que ocurrió a principio de mes con todas las noticias de guerra comercial fue un importante movimiento bajista y automáticamente retroceso para quedarnos aquí justo por encima de momento de la zona de corrección. Pero este movimiento del 10% e incluso del 20% prácticamente se produjo, ya se produjo en aquel momento. ¿Qué ha ocurrido exactamente en el FTSE, el otro gran índice europeo? Vamos a sacar la proyección para que no lleve a confusión. ¿Qué ha ocurrido en el FTSE? Prácticamente alcanzada la zona proyectada, fijaros que también un movimiento del 10% y en este caso prácticamente hasta el 15%. Si lo miramos con un poco más de detalle, el precio se mantiene a nivel mensual por debajo de la zona de corrección, pero atrapado por encima de la zona de Genial Line. Momento de máxima indecisión. Además hay fuerza, aunque es fuerza todavía de sentido alcista. Las velas de color verde y rojo son fuerza todavía de secuencia alcista. No hay ninguna posibilidad en el corto plazo, a no ser que haya más catalizadores, de tener una caída importante. ¿Qué ocurre exactamente con los americanos? ¿Qué ocurre con el Dow? Alcanzado también la zona del 10%, movimiento milimétrico hasta la zona de Genial Line. Bendito túnel. ¿Vale? ¿Y qué ocurrió aquí? Rebote y también atrapados estamos por debajo de la zona de corrección, sin embargo por encima de la zona de Genial Line. Máxima indecisión del mercado y esto es lo que está ocurriendo estos últimos días. El mercado no acaba de dar grandes recorridos, sencillamente porque estamos en una situación generada por la incertidumbre, pero de máxima indecisión. ¿Alcanzó ya el 10% de corrección? Sí. ¿Alcanzó el 25%? De momento no. Aquí, precisamente, con el Dow podemos ver y entender por qué se pueden producir estos movimientos. Peter Lynch decía que cada 2 años tenemos una corrección del 10, que cada 6 años tenemos una corrección del 25. Fijaros bien que lo que está hablando es de secuencias. Estructura, ciclo, estructura, ciclo. Yo voy haciendo correcciones en torno al 10% dentro de la misma estructura y cuando finalizo ciclo tengo una corrección mayor en torno al 25%.
2 años, 6 años. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cada 18 años o cada 20 años? Que el gran ciclo puede acabar y por lo tanto puedo tener una corrección en torno al 50, normalmente hasta el 61. Si las correcciones del 25, por hacer números redondos, son entre el 25 y el 40, la zona del 38,2, si tuviera una corrección que viniera a buscar la zona del 50, sería obviamente el 50 al 61%, que son los números habituales donde suelen finalizar las correcciones. ¿Y esto es anormal? No, esto es lo más normal del mundo. Un inversor que invirtiera hace ya unos cuantos años, aproximadamente en el año 2015-2016, 10 millones de dólares, en la zona de los 15.000, un poquito antes quizá, en el año 2014-2013, en la zona de los 15.000, al haber alcanzado el máximo en la zona de los 45.000, si hubiera vendido, que casi seguro que nadie ha vendido, nadie tiene una bola de cristal, pero si hubiera vendido en la zona de máximos históricos, en los 45.000, hubiera convertido a nivel especulativo, obviamente durante todo este tiempo la cartera le hubiera estado dando suculentos dividendos, más de 10 años. Dividendos importantes, pero además, a nivel especulativo, hubiera convertido aquel capital de 10 millones en 30 millones. No, hay que ajustar la inflación, completamente de acuerdo. Y durante 10 años tenemos un interés compuesto del 2% para el ajuste de inflación. Pero aún así, aquel capital de 10 millones se hubiera convertido en 30 millones, aunque el valor de 30 millones hoy en día, debido a la inflación, no sea el mismo valor que hubiera tenido hace 10 años atrás. ¿Cuál es realmente el sentido de la bolsa? ¿Cuál es el negocio de la bolsa? Yo compro barato, vendo caro, me espero para volver a comprar barato y volver a vender caro muchísimos años después. Esto tan sencillo, esto tan fácil, es exactamente el negocio de los mercados financieros y no otro. No es estar entrando, saliendo constantemente, especulando. No, es sencillamente especulando a largo plazo, saliendo cuando hay que salir, porque hasta que vendemos no realizamos ningún tipo de beneficio, esperar pacientemente y cuando llegue, cuando yo ya vea que ha finalizado la corrección y ya estoy haciendo la zona de giro y el precio ya me sale por encima de las zonas de validación de giro, vuelvo a comprar invirtiendo esta vez los 30 millones que he conseguido tener en la venta de mis activos en esta zona de aquí. Los vuelvo a invertir aquí para que dentro de 10, 12, 15 años tengan un valor muchísimo superior. 60, 90, lo que haga falta. Si aquí en solo 10 años hemos conseguido triplicar el valor, independientemente del ajuste inflacionario, tengámoslo claro, pero hemos conseguido triplicar el valor, es completamente lógico que dentro de 10, 12, 15, 20 años, como mínimo lo haya doblado. Si vuelvo a comprar, por ejemplo, en la zona de los 20, cuando llegue a la zona de los 40, ni siquiera nuevo máximo, ya habré doblado. Y si llega a la zona de los 60.000, obviamente, de nuevo habré triplicado. Este es el negocio de la bolsa. Siempre es así, siempre tenemos correcciones, Y cuando tengo una serie de correcciones menores, lo que explica Peter Lynch, del 10% cada 2 años, del 25% cada 6 años, es obvio y es normal que cada X años, sin entrar ahora en una fecha determinada, pero cada 15, cada 18, cada 20 años, tengamos una corrección mayor para luego volver a empezar de nuevo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido con el Russell? Pues fijaros que el Russell, de alguna manera, permitidme que me aparte, que cambie de dirección de esta zona, para poder bien exactamente qué es lo que está ocurriendo con el Russell. El Russell obviamente ya perdió el 10% desde el máximo conseguido aquí por muy poquitos puntos, pero dejando una figura clara de posible doble techo en el caso de rotura de la neckline, que lo tenemos en 1630. ¿Y qué ha ocurrido hasta el momento? Ya hemos perdido la zona del 10%, ya hemos sobrepasado la zona del 25%, incluso del 30%, parte, fijaros bien, patrón de tinta de color azul. Si sube, que es lo que está haciendo ahora, subir a zona de corrección
y tenemos un nuevo impulso hacia abajo, fijaros que ya vendríamos a buscar inicialmente la parte inferior de la zona de corrección de la cinta azul, pero lo más importante es que validaríamos la neckline en la zona de los 1630. ¿Y qué es la validación de una neckline? Que este rango, el rango entre los 2471 y los 1630, lo tengo que proyectar precisamente a partir del momento de quiebre de los 1630. ¿Y esto dónde me lleva el precio? Pues fijaros que el precio me lleva directamente dentro de la zona esperable de corrección, entre el 61,8 y el 76,4%. Fijaros que el Russell es el que ya más cerca ha llegado de hacer una validación estructural muy importante, de momento ha hecho patrón de cinta perfecto de gráfico mensual, testeo a la parte superior de la zona de cinta azul, vuelta a zona de corrección, y si tenemos un nuevo impulso bajista por debajo de la zona de Genial Line, muy probablemente tendremos primer objetivo la parte inferior, doble patrón siempre en las cintas, la parte inferior de la cinta azul, pero esto ya validaría la neckline, y a largo plazo, independientemente de que después tuviéramos un movimiento correctivo importante y volviéramos a subir a la zona de los 2000, 2100, 2150, independientemente de esto por el tema estructural, tendríamos un segundo movimiento impulsivo que nos acercaría o nos traería directamente a la zona de proyección. No es anormal. Lo que quiero es el mensaje que Peter Lynch explicaba mucho más claro que yo, sin ningún tipo de duda. No es nada anormal tener correcciones en los mercados. Es sano que haya correcciones en los mercados. ¿Por qué? Pues sencillamente, aquí lo podemos ver perfectamente en el gráfico del Dow, porque este es el negocio de los mercados. Yo invierto en una zona determinada, aquí en la zona de los 15.000, vendo en la zona de los 45.000, me quedo tranquilamente fuera de este mercado, espero que finalice la corrección importante de final de ciclo. Fijaros que hemos ido teniendo correcciones constantemente, ¿vale? Ahora lo que parece es que hemos finalizado un gran ciclo y debemos de tener una corrección importante de todo el ciclo dibujado. Volver a comprar, no cuando está bajando, no cuando llega a esta zona, no, paciencia. Vamos a dejar que llegue a esta zona, vamos a dejar que salga de la zona. Si igual está 4 o 5 años para bajar, va a estar 3 o 4 años más para hacer la zona de giro. Y cuando ya veamos claro que sí que tenemos validaciones de que la corrección ha finalizado y podemos estar ya en una nueva situación de impulso alcista, entonces y solo entonces es cuando los inversores van a volver a entrar en el mercado. Es cuando vuelves a comprar, vuelves a invertir un capital mucho mayor que el que habías invertido inicialmente, esperando que a nivel especulativo también crezca y me dé importantes beneficios. ¿Por qué explico todo esto? Lo de siempre. ¿Por qué, si es en este programa de lo que hablamos es de acciones, por qué explicas todas estas situaciones tan genéricas? Porque tenéis que tener en cuenta, y es muy importante, yo sigo viendo que la gente sigue buscando entradas con las acciones. No es el momento ahora de buscar ninguna entrada con ninguna acción. De momento no es el momento. ¿Por qué motivo? Ahora, sed un poco más fríos. Si yo soy un inversor y veo que los mercados están cayendo, digo, pues mira, a mí me gustaría, por ejemplo, invertir en el mercado europeo. Imaginaos que ahora soy un inversor americano y digo, aquí las cosas no pintan demasiado bien, fíjate lo que ha hecho el Russell, fíjate los movimientos de Nasdaq y de las 7 magníficas, fíjate los movimientos del Dow, no pinta bien, voy a invertir en Europa. Cuando yo miro el gráfico europeo, digo, vale, pinta bien, de momento no hemos perdido ninguna zona, como sí hemos perdido en índices americanos, todavía podríamos tener un rebote y hacer un nuevo impulso, entonces yo puedo comprar. Si se da la oportunidad, yo puedo comprar. Cuando en gráficos menores, no en mensual, en semanal, en diario, vea que hay una posibilidad clara de que vuelva a tener un impulso alcista importante o rompa una zona de validación, yo voy a invertir. Pero mientras esto no ocurra, yo me miro los toros desde fuera, desde la barrera. ¿Por qué? Porque nadie compra cuando el mercado está cayendo. Warren Buffett dice, sí, hay que comprar cuando cae y hay que vender cuando sube, pero es que Warren Buffett sabe mucho, sabe muchísimo.
Por viejo y por diablo, las dos. Pero sabe muchísimo. Él dice, hay que comprar cuando cae, cuando yo ya veo que ha chocado con una zona de soporte y cuando creo que vuelve a caer, pero que muy probablemente sea ya en forma correctiva para girar y empezar un nuevo impulso. O que aunque me equivoque, donde yo compro, que es cuando cae, realmente puedo aguantar. Cuando compro a contado, que me haga un pequeño nuevo mínimo, porque sé que después automáticamente ya girará. Si estudias, si conoces el mundo de las estructuras y conoces los patrones o las estructuras que dibuja el precio, todo esto es muy posible, es muy fácil. Lo que pasa es que hay que estudiar y hay que estudiar bastante. Warren Buffett dice, sí, yo compro cuando cae. ¿Por qué? Básicamente porque cuando cae, todo el mundo quiere vender y es muy fácil. Hay mucha facilidad para comprar. Y porque él no invierte 5 millones o 10 millones. Él con Berkshire tiene que invertir muchísimos cientos de miles de millones. No puede comprar en una sola orden o en 2 días 5 órdenes y ya estoy dentro del mercado. Es normal que él esté comprando en el momento. ¿Por qué? Porque está promediando la zona de entrada. Un inversor normal, cuando ve que un mercado cae o está en situación bajista, obviamente no compra. Se espera tranquilamente a que esta situación finalice y ya tengamos algún tipo de validación clara para ver que vamos a ir hacia arriba. Solo en este momento es cuando va a tomar los riesgos para buscar oportunidades y entrar al mercado. Pero mientras los mercados estén en zona de indecisión, de incertidumbre, un poco en la situación que están ahora generales, no es el momento. Sí que es el momento de trabajar. Claro que es el momento de buscar, es el momento de buscar muchas acciones, es el momento de hacer los estudios, de hacer los análisis, de colocar las alarmas, de ponerlo todo en carpetas, todo bien ordenado, para que cuando sea el momento no tengamos casi ni que pensar, ya lo tengamos absolutamente todo preparado. Es el momento incluso de hacer ya los diferentes estudios de fundamentales, ver cuál es la situación de cada empresa. Porque cuando yo tenga una validación técnica, no tenga ningún tipo de duda en qué tipo de empresa, ni pierda el tiempo. Pero no es el momento de buscar entrada. Dejad de portaros como traders noveles. No es el momento de buscar entradas. Es un momento de trabajar y de tenerlo todo preparado para cuando realmente llegue el momento de buscar las diferentes entradas. Espero que el mensaje sea claro, la explicación de todo donde estamos y de lo que puede ocurrir o no. Pero aquí es donde tenemos que buscar nosotros exactamente las validaciones de giro. Por ejemplo, en renta variable europea, posible en el DAX y en el Eurostock en estos momentos, mucho más claro que en el FTSE, que incluso ya está en una situación mucho más parecida, como os podéis dar cuenta, a los índices americanos, sobre todo al Dow, al Nasdaq y al S&P. ¿Vale? Que estamos ya atrapados, hay fuerza, pero dentro, entre zona de corrección y zona de General Line, que es el peor sitio para estar. Porque aquí dentro ningún inversor va a tomar ningún tipo de decisión. Y si no toman decisiones los inversores, que son los que mueven mercado, el mercado no se va a mover como nosotros pretendemos que se mueva para sacarle una importante rentabilidad. Vamos a ver acciones, que es lo importante para ver y para entender todo esto que estoy explicando. Vamos a ver diferentes empresas para entender exactamente cuál es la situación, qué es lo que tenemos que buscar siempre nosotros en el mercado. Aquí tenemos la empresa Louis Vuitton o Chandon, sabéis que es una de las empresas, o la empresa más importante que trabaja productos de lujo. Tiene multimarca, tiene muchísimas marcas, todas de lujo y todas de alto valor añadido. Ha acabado un movimiento, fijaros, se ve perfectamente, ha acabado un movimiento a nivel tendencial de un impulso importante. Aquí ya tuvimos un movimiento más bajo que el anterior y esto desencadenó automáticamente los movimientos actuales. Fijaros que está corrigiendo, pero esta empresa dista mucho de ser una oportunidad. Nunca hay que entrar cuando una empresa cae. Es lo mismo que estoy intentando explicar con el tema de los índices. Obviamente, esto no es ningún tipo de oportunidad de compra. Ni ahora,
ni cuando toque la zona de cinta azul, porque aquí rebotará, pero será un rebote. Ya conocemos los patrones del túnel Domenech. Por lo tanto, cuando toque la cinta, vendrá a buscar zona de corrección y tendremos un nuevo ataque a la parte inferior de cinta. Quizás aquí luego tengamos una corrección mayor, porque aquí haya finalizado el primer movimiento correctivo u onda A, luego tengamos una onda B que vuelva a subir a la zona de los 750-800 para luego tener un tercer movimiento. Fijaros cuánto tiempo falta. Es para que entendáis cómo son este tipo de correcciones. Esta es una de las empresas grandes europeas. Fijaros que muy posiblemente no finalizará. Voy a apartarme de nuevo, me voy a ir al otro lado. ¿Vale? Fijaros que muy posiblemente si hace este movimiento de primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, hasta el año 2028-2029 no va a llegar a la zona esperable, a la zona donde es normal que llegue una corrección de la importancia de la actual. Fijaros, si vemos exactamente lo que ha perdido, es para que entendáis lo que estaba explicando anteriormente. Si vemos exactamente lo que ha perdido en este momento, venga, desde la zona de máximos, fijaros, llevamos ya un 45% de pérdida. ¿Lo veis como cada 2 años un 10, cada 6 años un 25, pero luego hay una secuencia temporal donde las correcciones son más importantes? Y normalmente se va a quedar en el 45, en el 50 no. Fijaros que estamos ya en el patrón de cinta, 48, 49, 50 aproximadamente. ¿Para qué? Para en esta zona rebotar, hacer un A, B, C temporalmente alto para el año que viene, 26, 27, para luego posteriormente, cuando haya finalizado la corrección que vamos a poder medir cuando finalice, ¿dónde esperamos que finalice la corrección o onda B ascendente, para luego realmente hacer un movimiento bajista? Es para que entendáis cómo funcionan los mercados. Hace apenas nada, no 3 años, no. En el año 22, al principio de 23, cuando habían entrado con mucha fuerza con todas las marcas de lujo dentro de China, se esperaba un crecimiento prácticamente exponencial y meteórico de esta empresa, porque prácticamente al comprar todas las marcas de la competencia, se había quedado sola dentro del mercado mundial. En estos momentos tiene 76 marcas, las más importantes, las consideradas más de lujo. ¿Queda alguna empresa? Obviamente queda alguna empresa que no la ha podido comprar, pero comparado con el volumen que ha conseguido, hubo un momento en que era la empresa más importante por capitalización de toda Europa, con más de 500.000 millones de euros. 600.000 en aquel momento, 600.000 millones de dólares. ¿Vale? O sea, esto, y fijaros, en estos momentos ya está corrigiendo un 45%. Y obviamente el movimiento no ha finalizado. Le dista mucho todavía por finalizar. ¿Se puede intentar comprar aquí para hacer una onda B? No, nunca. ¿Por qué motivo? Porque la onda B, fijaros bien, la estructura de una onda B es onda A, es onda B, es onda C, pero es que dentro de la onda A también voy a tener 1, 2, 3, por lo tanto no voy a tener el deambular, es completamente errático. Si yo intento operar una acción dentro de una corrección, lo que voy a tener es por lo mismo que no podemos operar los movimientos bajistas. Primero porque solo se pueden comprar las acciones en mercado, ¿vale? Pero quiero decir que incluso ni siquiera con derivados. ¿Por qué? Porque el deambular, por un movimiento claro que pueda tener impulsivo, la forma de hacer movimientos de toda corrección es completamente errática. Y no hay ningún sistema que te permita permanecer en el mercado cuando la manera de moverse del precio es completamente errática. Cuando lo ves dibujado parece fácil. Pero cuando estás dentro y tienes que intentar operarlo, ves que sufres mucho para no ganar prácticamente nada. Lo que hay que hacer es esperar a que finalice dentro de años la corrección, a que luego tengamos una zona de giro que también va a durar posiblemente 1 año o 2 más, y a partir de entonces sí que será una clara oportunidad de compra. ¿Vale? Venga, vamos a ver otra empresa. Fijaros, aquí tenemos ASML,
otra de las empresas que hace 7 o 8 meses todo el mundo decía que era imposible que bajaran. Es una empresa de alta tecnología imprescindible para la fabricación de semiconductores. Forma parte de la cadena y es imprescindible. Fijaros que lo que parecía que de ninguna manera podía perder o bajar, en estos momentos ha llegado a caer ya un 50%. No un 10 o un 25, ya ha caído un 50%. Y tengo quiebre, y muy posiblemente este mes, si no hay un cambio súbito, si no hay movimientos extraños, tenga confirmación de quiebre de la zona de Genial Line que ya me paró el precio 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses se quedó dentro y al sexto mes rompió, y ahora si confirma el quiebre ya tengo clarísima la dirección y el objetivo en la zona de cinta azul. ¿Y dónde está la cinta azul? Qué casualidad, en la zona del 61,80, 76,4. Estas empresas con tan alta volatilidad, tanto en las subidas como en las bajadas, ¿es normal que se queden en la parte superior? Todo lo contrario. Lo normal, como Tesla, es que vengan como mínimo, a la zona del 76,4% y sea en esta zona donde puedan rebotar. Es para que entendáis, estoy intentando explicar qué ocurre en el mercado. No es el momento de buscar ninguna entrada en ninguna compañía. Vamos a ver alguna ahora de las que ya estaban teóricamente, que decíamos están a punto de entrar. Veremos cuál es el comportamiento. Fijaros, Zalando, una de las empresas que en su momento ya operamos la parte interna como trader profesional y que ahora podía ser un momento de entrada en mercado de contado, fijaros perfectamente cómo ha hecho el quiebre de la Genial Line, ha venido a hacer el pullback y lo ha hecho de forma perfecta en la zona de la Genial Line de mensual, y teóricamente en este momento, si entrara fuerza esta semana o la semana que viene, tendríamos que tener la posibilidad de entrada a mercado. Para hacer un movimiento claro, rápido, hasta la zona aproximadamente de los 45-46, con pluma un poco por arriba, a zona de proyección, para ganarle un 42% en pocos meses. ¿Esto va a ser posible? Dependerá de lo que haga el índice de referencia. ¿Cuál es el índice de referencia de Zalando? Es el DAX. Dependerá de lo que haga el DAX precisamente esta semana, entre hoy y mañana, que es cuando finaliza la semana de Semana Santa, y cuando llega a la zona de los 21.500, 21.600. Si llega a esta zona, o si ni siquiera llega a esta zona, que parece que hoy le está costando incluso llegar a esta zona, y ahora el precio gira hacia abajo, obviamente no vamos a tener ninguna entrada de fuerza, porque ningún inversor va a comprar este activo cuando el índice general haya dado la vuelta y esté volviendo a bajar hacia abajo. Esto es lo que quiero que comprendáis. Esto es lo que es importante. Es importante entender el mercado. Lo que siempre digo, esto no es la Fortnite, esto no es la PlayStation. No se trata de, no, patrón, entrada, señal. No, se trata de entender en todo el momento cuáles son los mecanismos que gestionan el mercado. Se trata de esto. Venga, vamos a ver otras empresas que sí, que podrían estar a punto para una situación como trader profesional, que de alguna manera es el fin del programa este. ¿Vale? ¿Qué tipo de acciones podemos encontrar para buscar una entrada aquí, para hacer este recorrido, buscar una entrada en una zona muy, muy baja? Máximo riesgo, porque en cualquier momento obviamente se puede dar la vuelta y seguir bajando, es la primera que vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero que si conseguimos tener el control de la situación y hacer el trade entre esta zona y la zona de Genial Line, es donde más dinero se puede llegar a ganar de todos los mercados financieros, gracias al apalancamiento. Gracias a que si yo le puedo sacar un 25 o un 30% por un apalancamiento de 1,5 o 1,6 con las barreras, por ejemplo, automáticamente le puedo sacar un 150 o un 180% en apenas 15 días. ¿Qué ocurre? También es la parte más difícil, más complicada,
para intentar ganar dinero. Hay que tener muchísima experiencia. Hay que ver, respirar las velas. Hay que entender en todo momento lo que ocurre en el mercado. No es un tema de señales, de patrones o solo de sistema, porque el más pequeño error aquí, en vez de ganar un 180%, pierdes en solo un día el 100%. El mercado siempre es así. A más posibilidad de rentabilidad, riesgo mucho más alto. Venga, vamos a ver un par o tres empresas de este tipo que son las que realmente ayudan a entender y a comprender. Fijaros, primer ejemplo con la empresa Kering. La empresa Kering, que en su momento decíamos, si tuviéramos una salida, incluso establecimos en gráfico, a ver si lo podemos ver aquí en completo. Aquí, fijaros, en gráfico semanal habíamos establecido el punto de entrada aproximadamente en los 304. Fijaros como el precio ni siquiera llegó al punto de entrada, por lo tanto ningún riesgo, pero fijaros lo que ha ocurrido. En mensual se ve perfectamente. Es lo que decía, es el riesgo de intentar trabajar este tipo de zonas. Obviamente la tendencia es la amiga y automáticamente impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección y nuevo impulso bajista. A buscar que el 76,40% e incluso estamos ahora en la zona ya de los 162, por lo tanto cercanos al 80% de corrección. Es para que entendáis el riesgo y cómo hay que ajustar muchísimo y tener muchísimo conocimiento y mucha experiencia para saber valorar en cada momento dónde hay una entrada clara. Aquí en este caso, además, no había ningún tipo de duda. Fijaros que no hemos tenido ningún quiebre y confirmación, ni siquiera de la genial de semanal, ninguna posibilidad de entrada. Llegó a la zona de 61,8% y automáticamente movimiento bajista. Y además, importante. Venga, vamos a ver otras empresas para entender. Fijaros, Bayer, que es una empresa que ya estábamos siguiendo desde hace muchos meses, desde aproximadamente el mes de agosto del año pasado, cuando estábamos ya en la zona esta de aquí, de la zona de corrección. También como Kering, fijaros que fue un rebote en la zona, tampoco nos dio entrada, ha venido a buscar un nuevo mínimo, y aquí que parecía que nos podía dibujar una posibilidad de 1-2, que hubiéramos tenido una entrada perfecta aquí, en el momento de hacer un nuevo máximo con validación estructural y entrar a mercado incluso desde la zona de los 25, de momento con la volatilidad de este mes de abril, se nos ha estropeado la operación, porque aquí esta vela, la vela actual, acaba de hacer un nuevo mínimo. Aquí hemos bajado a 3,88, cuando anteriormente habíamos bajado a la zona de 4,12, aquí habíamos bajado a 5,72 y aquí habíamos bajado a 9,16. Por lo tanto, este es el mínimo. Voy a marcarlo ya para que no haya ninguna duda en posteriores veces. Este es el mínimo en 18,39. Como este es el mínimo, tenemos que volver a empezar de cero. Y fijaros, llevábamos ya 1, 2, 3, 4, 5 meses y decíamos, después de 5 meses esperando, cuidado que puede ser que si el precio se quedara solo aquí, en la zona del 61,76, en el momento que saliera por encima de los 25, tendríamos un muy buen recorrido hasta la zona de los 38. Un movimiento realmente espectacular, más de un 40% de beneficio multiplicado por el apalancamiento, una auténtica operación excepcional. Sin embargo, se nos ha ido completamente al hacer un nuevo mínimo. Esto es, aquí se ve perfectamente, si no hubiera hecho este mínimo y ahora hubiéramos ido subiendo, en el momento que hubiéramos tenido una validación estructural y estuviéramos ya, que posiblemente lo estaríamos, por encima de la zona de Genial, de gráfico semanal, hubiéramos tenido una entrada por debajo incluso de los 26, en la zona aproximadamente de los 25, ¿vale? Aproximadamente aquí, en la zona incluso de los 25. Sin embargo, ya no puede ser esta operación. Tiene que volver a empezar 4 o 5 meses, con suerte, antes de que nos dé una nueva entrada suficientemente clara. Esta lo hubiera sido, y lo hubiera sido mucho. Esto es, lo dejo aquí porque si no luego los vídeos se hacen eternos y luego Guillermo me riñe. Esto es para que vayáis entendiendo sobre todo los conceptos. Cuando el índice de referencia, cuando los mercados generales están cayendo a nivel general, no hay ningún inversor que en aquel momento pretenda entrar en el mercado.
Las frases hechas son para gente muy inteligente que sabe perfectamente lo que dice, cuándo lo dice y dónde lo dice. Cuando el mercado está cayendo, no hay ningún inversor que busque ninguna entrada en el mercado. Y si los inversores, a nivel general, en plural, los que saben, los que mueven mercado, no entran en el mercado en una situación de máxima indecisión porque no saben si va a seguir bajando, obviamente no hay ninguna acción que pueda hacer un movimiento claro a nuestro favor. Ni como trader profesional con apalancamiento, ni siquiera comprando la acción a contado. ¿Por qué? Porque se puede eternizar. Puede ser que no baje más o que haga una nueva corrección y que nos deje en un lateral durante un año donde no ganemos absolutamente nada si lo que buscamos es una operación de especulación. Es así, el mercado es así. Esto es lo que tenéis que entender. Es un momento de trabajar, de estudiar, de preparar, de comprobar, de coger la acción ahora Bayer, que ya lo tenemos en una carpeta, para vigilar prácticamente cada 2 o 3 semanas y volver a ponerla para no verla nunca más hasta dentro de 3 o 4 meses como mínimo. ¿Por qué? Porque de aquí no voy a tener, es que a lo mejor ahora hace una pluma alta, me es igual, no voy a entrar con una pluma alta que por una situación de alta volatilidad. Necesitamos siempre una estructura y una validación para entrar al mercado. Lo que necesitamos es que si realmente ha finalizado el mínimo o si todavía baja un poquito más, lo que vamos a necesitar de nuevo es una situación de primer movimiento, una corrección, y cuando vuelva a ir hacia arriba, que nos valide ya que el nuevo mínimo es un mínimo más alto que el anterior y que el nuevo máximo lo será porque vamos a situarnos por encima de la situación, será donde vamos a buscar la entrada. Pero luego no vamos a ganar un 40%, segurísimo que no. Porque cuanto más tiempo pase, más bajará la Genial Line. Y la Genial Line siempre va a ser nuestro techo. Siempre es donde el precio rebota. La Genial Line de mensual es el techo siempre para cualquier trader profesional. Por lo tanto, obviamente, cuanto más tiempo pase, más pequeña será el espacio de rentabilidad que vamos a poder conseguir. Espero haber aportado un poquito de luz más en estos momentos y en esta situación. Es un vídeo que espero que podáis ver durante estos días de Semana Santa. Esta semana ya era una semana rara de por sí. No podíamos hacer el directo, por lo tanto lo he grabado en vídeo. Y hoy mismo, el día 16, miércoles, se va a colgar en el canal. Muy buenos días de Semana Santa. Nos vemos la semana que viene. A ver si los mercados ya en la parte final del mes de abril, que ha empezado de una forma con altísima volatilidad, a ver si empezamos ya a serenarnos, a hacer validaciones y empezar a encontrar y a saber dónde estamos realmente en cada uno de los activos principales. Muchísima suerte, muy buenos trades, descansad mucho estos días de Semana Santa y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.